En este programa contamos los hechos probados de crímenes que han sucedido en Canarias. Tanto la fecha como los lugares descritos y algunos nombres son reales. Otros los hemos cambiado para preservar la identidad de los testigos. Hay relatos que pueden herir la sensibilidad de los espectadores. La crónica negra refleja maldades y miserias humanas que atormentan nuestra memoria. Verano de 2010, en una vieja y sucia habitación de un hostal de Santa Cruz de Tenerife, encuentran un cadáver entre dos colchones. Nadie se había dado cuenta de que estaba ahí, ni siquiera la pareja que durmió en esa misma cama. Pero muy atentos porque este no es el único secreto que guardan las paredes de la tercera planta de la pensión Padrón. Lo contamos a contraluz. Es miércoles a mediodía y hace un calor sofocante en Santa Cruz de Tenerife. Uno de los familiares que regenta la céntrica pensión Padrón revisa las habitaciones. En una de ellas, la 302, nadie se aloja desde hace tiempo. La puerta está entreabierta. Tras ella, el olor es nauseabundo. Esa pensión desde hacía ya varios años estaba en bastante deterioro. El matrimonio que la regentaba pues ya estaban en una fase de su vida en la que básicamente pues apenas podían hacerse cargo de la administración del local. El padre, digamos, de la familia apenas atendía el negocio. Ya su mujer tenía una demencia bastante avanzada y había uno de los hijos que era el que intentaba un poco poner a reflote el negocio. Este hijo es el que, intentando darle un lavado de cara, digamos, al establecimiento, decide pues revisar y limpiar algunas de las habitaciones de la tercera planta. Por aquellas habitaciones pues prácticamente no había ningún tipo de control y sobre todo se utilizaban para pernoctar gente que no tenía hogar, gente sin techo y también gente politoxicómana. Por ahí pasaba todo tipo de gente, ¿no? Y en una de ellas, concretamente en la 302, es donde encuentra primero un tremendo olor. El responsable de la pensión más el inquilino de la habitación 201 entraron a recoger la habitación para empezar a pintar paredes y eso. Y entonces al mover unos colchones les apareció un hueso. Se encuentra emparedado lo que parece ser un esqueleto. Me atrevería a decir, ni siquiera un cadáver, porque ya el estado de descomposición había avanzado muchísimo. Y evidentemente le hace entrar en un shock momentáneo. Pues yo recuerdo que estábamos acabando el turno el 25 de agosto del 2010. Sonó el teléfono a las 2 de la tarde y se nos comisionó para dirigirnos a una pensión que nos dijeron pensión Padrón, que había aparecido un cadáver en avanzado estado de descomposición. Entonces llegamos allí, ya estaba la puerta abierta, vimos muchísima suciedad, muchísimo desorden y al fondo, a la izquierda, había una cama. Y sí que había algo extraño allí, ¿no? Es decir, los objetos no estaban colocados al azar, ¿no? Aquello estaba puesto de manera que se dificultase el llegar a aquella cama. Y 2 colchones, se veían 2 colchones, entonces empezamos a procesarlo todo hasta ir llegando pues al cuerpo, ¿no? El cadáver lleva meses en esa habitación. Todos se hacen la misma pregunta. ¿Cómo es posible
que nadie se diera cuenta. Tenemos constancia de que era un lugar donde se consumía estupefacientes, como digo, la pensión Padrón era frecuentada por gente, no me gusta decir marginal, pero gente sin techo, sin recursos y que tenían una adicción severa, y por lo tanto ese es el motivo por el que precisamente iban allí y consumían. Y además había determinadas habitaciones, como en la que aparece el cuerpo, que prácticamente era una especie como de almacén, ¿no? Aunque tampoco se descartó en su momento durante la investigación que ocasionalmente a alguien, a cambio de la voluntad o a cambio de nada, se le dejara pasar allí la noche, incluso durante la época en la que pudo haber estado allí el cuerpo. Pues prácticamente no se daban cuenta absolutamente de nada, o era muy difícil que se dieran cuenta de nada si estaban bajo los efectos de la heroína, por ejemplo. Y por eso, durante ese periodo, se puede explicar cómo durante 8 meses nadie se dio cuenta que estaba durmiendo sobre un cadáver, ¿no? Aparentemente consideraban que era una muerte fortuita. Había un colchón, encima estaba el cuerpo, encima del cuerpo habían colocado una manta y a su vez encima de la manta otro colchón. Se había creado una especie como de, salvando las distancias, una especie de sábana santa, ¿no? Conformada pues por toda la sangre, en fin, todos los elementos de descomposición del cuerpo. Casi es como si hubiera habido un dibujo o un molde del propio cuerpo, tanto en el colchón que estaba debajo como en el que estaba encima. La policía inspecciona las habitaciones para ver si hay indicios de una muerte violenta. La presencia del cadáver era muy extraña, es decir, eso ya te dispara policialmente las alarmas. La sensación que nos daba es que había interferencia de terceras personas con ese cadáver. ¿Por qué? Porque una persona que fallece es imposible que se ponga en un colchón, se ponga un edredón, ponga otro colchón encima y luego ponga peso encima del segundo colchón. O sea que la interferencia de segundas personas estaba clara desde el inicio. Debajo de la cama, pues me llamó la atención que encontramos una brida de plástico de color negro, 26 centímetros y medio. Aquella brida tenía una apertura que es suficiente como para sujetar unas muñecas. Ya los insectos habían pasado. Los insectos son característicos por el estado en que el cadáver se encuentra. Lo que básicamente se vio allí no fue una habitación llena de moscas. Es una habitación donde olía algo mal, un olor, vamos a decir, rancio, porque el olor realmente fue francamente fuerte cuando separamos los colchones, pero una vez que estaban los dos colchones uno encima del otro, no había ese excesivo mal olor a descomposición. Había que decir que había una ventana abierta, que daba un patio. Y eso también, pues, quita o desahoga un poquito los olores. La ventana estaba abierta y era una ventana amplia. La puerta estaba cerrada. Encontramos muchísima documentación y de hecho en las huellas lofoscópicas, o sea, lo que es el estudio de huellas, el compañero reveló una huella en un televisor justo al lado de la cabecera de la cama. Y luego lo relevante que había en esa habitación, para nosotros, para los investigadores, es que había un bote de metadona con fecha del 5 de enero y con un nombre. De evidencias de sangre ahí no tuvimos, en esa habitación en concreto, en la habitación 302. Sin embargo, hay otra habitación de la pensión Padrón que esconde secretos. Como la habitación 302 estaba precintada, solicité volver otra vez a hacer una inspección ocular. El compañero mío me dice, mira, el colchón es de distinto tamaño. Y hablando también con los responsables de la pensión, en esa habitación nada más que había una cama. Había un colchón que no coincidía y que no sabíamos de dónde venía. Los investigadores se dan cuenta de que el colchón que sobra en la 302 falta en otra de las camas. Se trata de la habitación 306. Cuando la policía judicial realiza una exhaustiva inspección ocular de la habitación, se encuentran con una serie de vestigios a nivel sanguíneo. Nada más entrar en la pared de la izquierda, pues ya se observan marcas de haber estado limpiando sangre con una tela, con un trapo, marcas de arrastre para entendernos, ¿no? Aparecieron más cosas de interés.
recuerdo que en el cuarto de baño, debajo del lavabo, había una bolsa. Y dentro de la bolsa apareció riel de cortina formado por 2 trozos de 2 metros y pico. Piense cómo se puede, ¿no?, amarrar a una persona con ese riel de cortina, que es un tejido duro. Entonces es un dato de interés. En la misma bolsa también aparecen filtros de cigarrillo y una pipa de cobre, de las que se utilizan para fumar, por ejemplo, crack. Se tomaron también lo que llamamos nosotros la búsqueda de huellas, fragmentos dactilares, y cogimos más muestras de la bañera y demás para enviar al laboratorio. Nosotros siempre decimos en un levantamiento de cadáver, sobre todo a la policía que investiga, que donde aparece el cadáver no necesariamente es donde ocurrió la muerte, pero ellos lo saben ya de sobra. Lo que encontramos en la habitación 306 pues nos está indicando que allí se han producido hechos violentos, y por esas proyecciones de sangre, esa cantidad de sangre que se encuentra, por ese cordón de riel de cortina que hemos encontrado, con lo cual pues ya todo nos indica que en la habitación 306 es donde se produjeron los hechos. Si en la habitación 306 se produjeron los hechos, el cadáver permanece en la 302. Toca trasladar el cuerpo al Instituto Anatómico Forense, una tarea que no será sencilla. Como en todos los levantamientos del cadáver, pues aparece allí pues, la policía judicial, evidentemente la policía científica, la comisión judicial y los médicos forenses. Curiosamente, además, uno de los médicos forenses que estuvo en el levantamiento recuerda que uno de los detalles más macabros fue que al intentar mover el cuerpo con los colchones, un pie de la propia víctima cayó al suelo. Ahora mismo no les puedo decir si se cayeron una vez que mi compañero con la policía lo levantó por primera vez o es que el pie estaba por fuera. Lo más probable es que el pie estuviese casi seguro por fuera de lo que era el colchón, porque prácticamente, creo recordar, el pie izquierdo cayó al suelo. Y tuvieron que de alguna manera sellar los 2 colchones de tal manera que a la hora de transportar el cuerpo hasta el Instituto de Medicina Legal no se perdieran elementos que podían ser importantes a la hora de la práctica de la autopsia e incluso para lo que es la posterior investigación. Entonces el colchón vino prácticamente como si estuviera embalado. No había interferencias de una ropa ni tan siquiera una sábana. Estaba desnudo sobre lo que era el colchón. Los investigadores tienen una ardua tarea por delante. Lo primero es poner nombre y apellidos a la víctima y saber la causa de la muerte. En el cadáver nos dimos cuenta que en la cavidad oral, o lo que es la boca, había un papel. Es como si uno cogiera pues, un periódico, lo apretara con la mano y lo introdujera en la boca. Y en este caso en concreto lo que vimos fue un cuerpo totalmente esqueletizado con signos de violencia, que eran fracturas, de lo poco que quedaba, de huesos, fundamentalmente a nivel de tórax y en alguna que otra extremidad, junto con heridas prácticamente perforantes en esternón que indicaban una etiología homicida en este caso en concreto. Presentaba lesiones antiguas, que es lo que denominamos callos óseos, que quieren decir que son fracturas consolidadas, como también tenía reparaciones de fracturas producidas por traumatología, que venían a ser la existencia de 2 prótesis en el cadáver, prótesis que nos deberían de ayudar en una identificación inicial. En la habitación 306 de la pensión Padrón se ha encontrado ADN de al menos 2 personas. Cerca del cabecero hay gotas de sangre de una mujer a quien la policía, de momento, no puede identificar. Fueron encontradas en la 306, que no es la habitación en la que apareció el cadáver. El cadáver apareció en la 302. Importante, pues que habían 2 proyecciones de sangre. Y en el techo también habían 2 gotas de sangre que venían de otra proyección. Entonces, ¿qué es lo que pasa por la mente en ese momento, ¿no? Del que está trabajando, el investigador?
Pues yo pensé, pues serían de la misma persona. Este ADN pertenece a una mujer, pero sin embargo no consiguen casarlo con ninguna de las muestras que tienen, ni de las personas implicadas en el procedimiento, ni ninguna de las bases de datos de interés policial. Eso evidentemente en aquel momento pues supone una incógnita. Si bien es cierto que entiendo que los policías en aquel momento, sabiendo que era un lugar frecuentado por toda clase de sujetos, pues no descartaban que simplemente pudiera ser pues una mancha de sangre de cualquier persona con problemas de adicción que hubiese estado hospedada en la habitación. No olviden este dato, será relevante en un futuro. Además, repartida por distintos puntos de la habitación, hay restos de sangre de un hombre. Y aquí sí, los investigadores logran descubrir su identidad. En este caso era obvio que tenía una placa de osteosíntesis, que es la forma de reparar una fractura, colocando una placa con tornillos, en el hombro izquierdo y otra en el tobillo derecho. Nosotros extrajimos esas placas y todas las placas tienen una numeración que se le dio a la policía para que investigara sobre ellas. ¿Qué tenía que hacer la policía? Buscar un familiar directo para hacer ya el ADN entre el cadáver encontrado y un familiar de primera línea. Y creo que se hizo con un hermano y se comprobó. El cuerpo hallado en la habitación 302 de la pensión Padrón correspondía a Ángel Bermejo. Era un sin techo, aunque curiosamente no parecía que ese hubiera sido el destino inicial, era la península. Tenía un trabajo, era militar, era músico en la banda militar. Y que después de su estancia en el ejército había sufrido o había llevado a cabo una especie como de viaje sin un rumbo fijo por diferentes lugares de España, hasta que finalmente pues arriba a Canarias. Y por las cuestiones de la vida pues acabó desvinculado con la familia y viviendo en la calle en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Aquí en Canarias. Don Ángel era una persona natural de Zaragoza, nacido en el año 55, y en el momento de su muerte contaba pues con 65 años, parece, más o menos. Es una persona pensionista, ya jubilado, cobraba 2 pensiones, en torno a los 1.000 euros. Con lo cual podía sobrevivir dignamente, aparte de ganarse alguna otra cantidad de dinero tocando algún instrumento en las calles de Santa Cruz. No sé si tocaba el acordeón o un instrumento musical y de eso vivía. Se habría establecido en Santa Cruz de Tenerife y frecuentaba ambientes marginales. Eso unido a una adicción a la heroína, a las drogas, pues hizo que se encontraba prácticamente en una situación límite, ¿no? Tampoco es que tuviera un nivel de adicción tan importante como alguna de las personas con las que en alguna ocasión se había relacionado. Y en cuanto a problemas de salud, lo único que yo recuerdo es que presentaba una cojera ostensible que le dificultaba los movimientos. No era una persona que tuviera antecedentes penales, no era una persona ni mucho menos violenta, agresiva, más bien todo lo contrario. Una persona amable y no se le conocen mayores incidentes desde que vino a residir a Santa Cruz de Tenerife. Una víctima, tal y como solemos definirla en criminología, precipitante, porque era una persona de un carácter bastante taciturno, tranquilo, con disponibilidad económica, pero vacío en lo que a relaciones afectuosas se refiere. No tenía apenas contacto con su familia y había tenido, si no me falla la memoria, mujer e hijos en la península. Averiguamos que tenía una hermana en Zaragoza y un hijo de esta, pero dichas personas no mostraron ningún interés en el procedimiento. Y era la víctima perfecta para alguien que estuviera buscando completar ese elemento que le faltaba a Ángel, ¿no? Que era precisamente ese cariño que le faltaba en ese día a día por las calles de Santa Cruz, incluso merodeando la zona del albergue. Una persona débil de carácter que provocaba quizás que estas otras personas con las que se juntaba se aprovecharan de él. Y eso fue lo que propició precisamente que incluso no diera la voz de alarma como en un principio se podría pensar, ¿no? No la dio en ningún momento. La policía tiene ahora que reconstruir los últimos días de vida de Ángel Bermejo. El último dato vivo de la víctima es Navidades 2009. Estaba mal vestido, desnutrido
y en condiciones pésimas. En algunas ocasiones Ángel había tenido episodios en los que incluso había tenido que pedir ayuda sanitaria porque pues había sido golpeado, había sido de alguna manera también extorsionado. Estos comentarios en varias ocasiones se los transmitió pues a sanitarios, asistentes sociales, etc. Pero nunca llegó a definir con claridad quién era la persona o el autor que había ejercido ese tipo de violencia o intimidación sobre su persona. Alguien ha estado ejerciendo violencia física sobre Ángel Bermejo y todos esos golpes quedan reflejados en su autopsia. A nivel de lesiones tenía fracturas, pero fundamentalmente enviamos la 5 y la 9ª derecha, la 4, la 5 y la 11ª izquierda para pruebas de vitalidad. Junto con el esternón, que tenía una muesquita que luego ellos dijeron que era compatible con la punta de un destornillador. Es más, había unas fracturas a nivel de ambas muñecas que estaban exactamente a la misma altura en ambos cúbitos. Entonces no pudimos descartar que en algún momento él tuviese las manos atadas. Con lo cual, en mi opinión, murió de múltiples golpes en diferentes partes, entre ellos, sobre todo el tórax. Luego lo de la herida punzante en un sitio y en otro es para, digamos, incrementar o para sacarle más información o lo que sea, pero para mí los golpes fueron fundamentales a la hora de producir el fallecimiento. Ángel Bermejo había sido maniatado, amordazado y torturado durante días antes de que su verdugo le clavara un destornillador que le perforó el pecho para acabar con su vida. La policía tiene a un claro sospechoso desde el principio, pero hay que atar todas las pruebas, y no son pocas. Recordemos algunas. Encontramos muchísima documentación. Se encuentran con una serie de vestigios a nivel sanguíneo. Había un bote de metadona con fecha del 5 de enero y con un nombre. El compañero reveló una huella en un televisor justo al lado de la cabecera de la cama. Pero no son las únicas, aunque de eso hablaremos más adelante. La detención del sospechoso tendrá que esperar 9 meses, mientras la atención mediática se centra en la pensión Padrón. Curiosamente, a pesar de que había incluso algunos lugares dentro de la propia pensión Padrón que ni siquiera tenían luz y agua, era un establecimiento que gozaba de los permisos administrativos y municipales que le permitían realizar la actividad para la que se anunciaba. También el albergue municipal de Santa Cruz de Tenerife en muchas ocasiones se colapsaba y la pensión Padrón era como una especie de alternativa en la que estas personas iban. Evidenciaba la falta a veces de recursos que tienen algunas ONG a la hora de darle una alternativa habitacional a estas personas, ¿no? Era una pensión venida a menos y desde luego ya este caso terminó con la actividad en la misma. Se utilizaban para hospedar a los clientes las dos primeras plantas, la planta baja y la planta primera o la planta segunda, y la planta tercera parece ser que se utilizaba para guardar pues todo tipo de objetos que se utilizaban en el día a día de la pensión. Hay 2 plantas que son más o menos normales y luego aparentemente en la tercera planta ya estaba un poco descontrolado, porque yo también me llevé el control de hospedería para ver qué personas habían podido estar en esas habitaciones, pero después de 2008 no había nada claro. Los propietarios originales padecían Alzheimer, tenían una serie de problemas, eran muy mayores y por lo tanto no había un control de la pensión y prácticamente aquello no estaba totalmente descontrolado. En verano de 2010, después de aparecer el cadáver, durante la recopilación de información que hace la policía, se sabe que ya había habido algún otro episodio, cuanto menos llamativo, ¿no? Alguna persona que había muerto años antes de alguna muerte natural y se había descubierto a los varios días, una nota de suicidio anónimo que estaba escrita en una de las paredes y que nunca llegó a borrarse. Y la verdad es que era un lugar que curiosamente pues tenía ciertos ingredientes un poco para que lógicamente luego la prensa la bautizara como la pensión de los horrores.
Ya conocemos a la víctima y la escena del crimen. Es hora de saber quién es el sospechoso a quien la policía lleva meses investigando. Cuando me entregan la documentación de ese tema, es que yo no la conocía. O sea, yo no había estado en la pensión, no había estado en la inspección ocular, ni conocía la pensión. Entonces había que localizar al dueño del bote de metadona, se hace el croquis de la habitación y contacto con la persona que tenía el bote de metadona y ante mi sorpresa me comunica que ya la policía había estado hablando con él, desconozco qué policía fue, y que nosotros lo que podíamos estar buscando era el viejito. Digo, ¿qué viejito? Dice, no, un señor de Zaragoza que se llama Ángel y que tiene unos 55 años. Lo citamos para el día 1 de septiembre fuera a comisaría para poderlo oír declaración. Llegó, pareció distinto, no era tan colaborador y entonces el compañero empezó a tomarle declaración. En la habitación donde aparece el cadáver de don Ángel se encuentran documentos, se encuentra un bote de metadona cuyo titular era José Antonio Luis Aguiar. Aparece un cuaderno, se hace una prueba pericial caligráfica y la letra corresponde a José Antonio Luis Aguiar. Se recogen muestras biológicas que se analizan por el Instituto Nacional de Toxicología y por la Policía Científica y corresponden tanto a la víctima como al agresor. Todas estas pruebas vienen a determinar desde luego sin ningún género de dudas la estancia de José Antonio Luis Aguiar, aparte evidentemente de haber sido visto ya y registrado como cliente en esas habitaciones. El apodo era el Zurrón, el Melena, el Coleta y no descarto que haya algún otro apodo. ¿Cuáles son los indicios que permiten centrar las sospechas en José Antonio Luis Aguiar como presunto autor del crimen? Evidentemente hay muchas referencias a que en aquel entonces, en las fechas previas al suceso, don Ángel Bermejo frecuentaba la compañía de José Antonio Luis Aguiar. Muchas personas lo vieron juntos, de todos los ámbitos. De hecho, diversos testigos cuentan desde un primer momento a la policía la extraña relación que mantenía la víctima con quien se conocería públicamente como el Jala. Apareció un señor que decía que quién llevaba la investigación de la pensión Padrón y le dijimos que nosotros y que un familiar suyo había sido el causante de la muerte de la persona que estaba en la pensión Padrón. Nos sentamos a tomarle declaración. El familiar que vino dijo que a la víctima le robaban dinero, tranquimacín, lo torturaban, lo ataban en la habitación, lo estaban controlando una persona todo el tiempo y que no se podía mover para ningún lado. Y entonces habló con el responsable de la pensión y me dijo que el viejito y esta persona se quedaban en la habitación 306. Los principales indicios que tenían en aquel momento fueron la relación bastante estrecha que habían mantenido las últimas semanas, que compartían habitación en la pensión Padrón y que efectivamente se encontraron documentación que eran del autor. Nunca llegó a denunciarlo a él ni le puso nombre en aquel momento. Incluso en el episodio que tiene lugar en la Clínica San Miguel y que en ese episodio pues habla con una de las auxiliares y le comenta lo que le está pasando, ni siquiera en esa ocasión llegó a establecer o formalizar una denuncia contra la persona que estaba de alguna manera abusando de él. Apareció desnudo, vociferando, diciendo que le había... Pero esa fue la única ocasión. De resto, había un sometimiento, parece que había un sometimiento total a la figura del Jala, ¿no? Es en la Clínica San Miguel donde se ve con vida a Ángel Bermejo por última vez. Apareció descalzo, en calzoncillos, y hablaba de un hombre que le agredía y que le robaba. Según las crónicas periodísticas de la época, la víctima relató, hasta en 5 ocasiones, las torturas que sufría durante meses. Lo curioso de Ángel Bermejo, de la víctima, es que nunca evidenció, salvo en muy pocas ocasiones, nunca evidenció o puso una denuncia
o evidenció que estaba siendo manipulado, que estaba siendo maltratado o que estaba siendo robado, que es uno de los móviles del crimen, ¿no? Esa pensión de 900 euros que recibía Bermejo era sustraída o detraída por parte del Jala, ¿no? Incluso la policía llegó a entrar en la pensión Padrón varias veces, estando Bermejo allí y estando el Jala también allí. Lo que nunca sabré yo es por qué nunca fue a la comisaría a denunciar, porque a la gente de la calle se lo decía, a los médicos se lo decía, pero nunca fue a una comisaría de policía a denunciarlo. De todas maneras, al final tuvimos que hacer una diligencia de informe para saber más o menos cómo era el perfil de este señor, y vamos, nunca me he encontrado un perfil como de este señor. O sea, es que produce un miedo que irracional, ese pánico lo que ocasiona. De hecho, me tocó también citar a algunas de las personas que fueron al juicio y no querían ir al juicio. José Antonio Luis Aguiar es un viejo conocido de la policía. Tenía unas 33 detenciones en el momento que nosotros intervinimos con él. Eran quebrantamientos de condena, malos tratos, resistencia, desobediencia, robo con violencia, una agresión sexual. La mayoría de los eran delitos violentos. Yo sé que él salió de prisión en abril y en junio fue cuando se fue a quedar a la pensión Padrón hasta supuestamente el 13 de enero, porque es el último dato que encontramos nosotros en la pensión, que era un ticket de guagua. Tenía antecedentes por violencia de género y estafa, si no recuerdo mal. Es que el Jala tenía un amplio historial de violencia de género y de violencia con las mujeres, en este caso. Era un hombre violento y concretamente con casos de violencia de género demostrados. Ángel no denunciaba, pero es que él tuvo también otros incidentes con varias mujeres, y las mujeres tampoco denunciaron. Tenían miedo a denunciar porque si él era dominante, era violento, era agresivo. Tenía un procedimiento que, por ejemplo, se metía en las casas de una persona, no la dejaba salir, las acosaba, e incluso a alguna le hizo lo del mantaleón, que es sujetarla por la espalda, y perdió la conciencia. Creo que José Antonio tenía conocimientos de artes marciales porque cuando era joven y adolescente, un familiar suyo lo había entrenado en algún arte marcial. No recuerdo exactamente cuál, creo que era el karate. El Jala era conocido por ser una persona extremadamente violenta, agresivo y sobre todo con falta de control de los impulsos. Era prácticamente una bomba de relojería que en cualquier momento no sabías cuándo podía estallar. Con todas las pruebas recabadas durante la instrucción, los investigadores reconstruyen el relato del crimen de la pensión Padrón. El crimen como tal se comete en la habitación 306. La forma en que se comete es sencillamente a golpes. José Antonio Luis Aguiar propinó una brutal paliza a don Ángel Bermejo. Se encontró también como pieza de convicción una maza como tal, que fue utilizada para golpear a don Ángel, y además también, aunque no hay pieza de convicción sobre eso, los forenses determinaron que se había utilizado un instrumento punzante de punta cuadrangular. Bien podía haber sido perfectamente un destornillador. Después de dar de muerte José Antonio Luis Aguiar a don Ángel en la habitación 306, lo traslada a la habitación 302, que era una habitación que permanecía prácticamente cerrada, lo mete entre los colchones y coloca diferentes objetos que había en esa habitación encima del colchón superior. Abre la ventana, se supone que para airear un poco la estancia, y cierra la puerta. Y recoge sus cosas y se va sin pagar. Después de cometer el crimen de Ángel, en principio, el Jala durante un tiempo deja, digamos, de frecuentar lo que es la pensión Padrón y empieza a tener una vida de lo más normal. En mayo de 2011, 9 meses después del descubrimiento del cadáver, José Antonio Luis Aguiar es detenido mientras cumple condena a la cárcel por otra causa. El problema es que yo no lo podía detener hasta que no fuera identificado el cadáver. Y el cadáver se identificó el día 1 de febrero en Madrid, se mandaron los informes el día 28 y esa persona se encontraba, gracias a Dios, en prisión.
que estaba para salir en el mes de septiembre. El caso llega a juicio en octubre de 2012, más de 2 años y medio después de los hechos. El caso me llegó a través del turno de oficio. Si no recuerdo mal, el imputado había tenido antes 2 letrados y habían renunciado. Creo que era porque evidentemente habían tenido problemas con el imputado, pero evidentemente no lo puedo asegurar. La Fiscalía solicitó penas por diversos delitos. Por la comisión de un delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento. Solicitábamos la pena de 20 años de prisión por ese delito de ensañamiento. Después había otros delitos añadidos por los que también se formuló acusación, concretamente por delitos de robo con violencia, la sustracción del dinero de don Ángel. Ese entendemos que era el móvil. Por robo con violencia, creo recordar, se pedían 7 años. Por detención ilegal, se solicitaban 8 años, si no recuerdo mal. Y por las lesiones, delitos leves o faltas en aquel entonces de lesiones, penas de multa. Las principales pruebas que tenían contra José Antonio durante la vista oral eran básicamente el análisis forense de los restos óseos que se habían encontrado y prueba testifical de gente que habían visto cómo discutían, cómo iban juntos a todos lados, pero realmente nadie había visto una agresión, nadie había visto cómo le quitaba dinero. Tampoco intentó ocultar las pruebas con excesivo celo. Cogió un colchón y emparedó a la víctima. Había sangre, había botes y recibos del dispensador de metadona, había cigarrillos, había ADN, es decir, todo indicaba que había sido él, ¿no? Se aportaron testimonios también para acreditar las palizas. Concretamente, varios de los conocidos de don Ángel y de José Antonio llegaron a hacer una operación de liberación de don Ángel Bermejo en la habitación 306. Entraron en la pensión, llamaron porque les extrañaba que don Ángel no apareciera durante unos días y se encontraron a don Ángel maniatado a la cama. Y don Ángel contó efectivamente que el autor de ese hecho era José Antonio Luis Aguiar. El motivo era para extorsionarle, para sacarle el dinero de su pensión. Eso está narrado y contado. Lo sé que sí es cierto y no lo recuerdo exactamente, si en el acto del juicio oral esas personas ratificaron esa declaración. Sí, había testigos que estaban bastante, no voy a decir que asustados, pero eran recelosos de declarar delante de José Antonio. Quizás sea por esa actitud violenta que solía tener. A mí una cosa que se me quedó muy marcada es que una persona del albergue municipal llegase a decir que en los 20 y pico años que llevaba ejerciendo su labor allí, si había alguna persona a la que realmente le había tenido miedo era esta persona. Sobre todo el ámbito de conocidos de José Antonio Luis Aguiar que tenían temor a esta persona, algunos de los cuales no acudió al juicio. Puede que alguno tuviera miedo de declarar. Efectivamente. La estrategia de la defensa del acusado deberían preguntárselo a don Alfonso Rodríguez, el abogado que defendió en aquel entonces a don Luis Aguiar. Tratar de negar los hechos y dejar que la Fiscalía expusiera las pruebas que tenía y tratar de encontrar los puntos débiles a esas pruebas. No quiso responder a las preguntas del fiscal, a mis preguntas. Es un derecho y hay que, evidentemente, respetarlo. Se le condena por el delito principal, por el delito de asesinato se le condena a 17 años y 6 meses de prisión, de los 20 que se solicitaban. Fue absuelto de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y lesiones y resultó simplemente condenado por el de asesinato a 17 años y medio, porque no había indicios de que hubiera cometido los hechos. En resumidas cuentas, aunque se explica con precisión en la sentencia, por ejemplo, la detención ilegal se hace constar que no queda claro por qué don Ángel de una u otra forma salía y entraba de la pensión. Era visto fuera. En cuanto a la sustracción de dinero, también se manifiesta el carácter desprendido de don Ángel Bermejo, que era proclive a gastarse el dinero con sus amigos y conocidos. José Antonio Luis Aguiar es el asesino de Ángel Bermejo, el hombre cuyo cadáver apareció en avanzado estado de descomposición entre 2 colchones de la pensión Padrón. Pero la condena del Jala no es el final de esta historia. ¿Recuerda la gota de sangre cerca del cabecero de la habitación 306?
La policía toma las muestras de sangre y encuentran que efectivamente hay sangre que no corresponde a Bermejo, ¿no? Habría que determinar de quién es esa sangre, pero eso es una investigación aparte, que será trascendental, como finalmente veremos, ¿no? El Hala reunía gran parte de los factores que de alguna manera definen a un asesino en serie desorganizado. Agresivo, explosivo, con un modus operandi definido a la hora de cometer el crimen, escogiendo una víctima de manera utilitaria. Lo único que faltaba en aquel momento era encontrar más víctimas. El crimen de Ángel Bermejo no es el único secreto que guardaban las paredes de la pensión Padrón. Un año antes, en la habitación 306, la misma en la que fue asesinado, se había cometido otro crimen, el de una mujer, pero no será hasta 7 años después cuando aparezca el cuerpo.